Muy bien, y vamos a presentar a nuestro siguiente conferencista, Héctor Jiménez. Él es de origen mexicano, él es mexicano, tiene más de 20 años de estudio y práctica en la astrología, de diferentes tipos de astrología, tanto en la tradicional como en la astrología védica y la astrología de la cultura maya. Ha estudiado con maestros en México, Estados Unidos, Argentina, España, y actualmente es consultor en astrología y profesor de la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, dirigida por el famoso astrólogo español Tito Macia. También es egresado de la Universidad del Álica de México en terapias alternativas y sanación. Cuenta con estudios de práctica y posgrado a nivel de enseñanzas budistas tibetanas, ¿no? Eh, a través del monasterio de Triten Norbutse en Katmandú, en Nepal. Dentro de otros estudios y prácticas incluyen la herbolaria, la acupuntura, el masaje y las técnicas de meditación. Héctor comparte lo que conoce con sus experiencias mediante talleres, consultas, enseñanzas y orientación astrológica, uso de medicina alternativa, terapia de apoyo para el autoconocimiento y evolución personal que tiene su fin hacia el logro de la armonía y la apertura de la conciencia en beneficio de los demás. Esta vez vamos a tener a Héctor, que nos va a hablar de la arqueoastronomía maya y el solsticio. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Héctor. Héctor tiene posibilidad de compartir pantalla. Gracias. Bienvenido. Hola, Lica, ¿cómo estás? Qué lindo. Ahí estás en Monterrey, ¿no? Estoy en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sur. Ah, en Chiapas. Sí, me Ya, cambié aquí hace unos años, entonces ya ya. espero más tranquilo. Qué bueno. Sí, un saludo al Gran Perú. Yo estoy muy conectado allá y muchas Tienes que gracias. venir a Perú, tienes que conocer a Darut, que veo que tienen cosas en común. Sí, 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 siempre he estado en contacto con esto y pues muchas gracias por la invitación. Realmente para estos espacios son muy bonitos. Pues permite compartir, básicamente, ¿no? Compartir Y y ese es el estar objetivo. con gente que piensa como uno, que siente como uno, y que le gusta lo mismo que nos gusta a todos, ¿no? Que es la astrología y el conocimiento y la evolución. Bueno, Sí, bienvenido, bienvenido. muchas Muchísimas gracias, muchas gracias. gracias. Sí, definitivamente sí, no, déjame compartir la pantalla porque luego aquí no, eh, mm, creo que ahí está. Sí, pues el tema que les traigo en una invitación previa de esto, también hablé un poco pues del tema de la cultura maya. Es un poco diferente que el tema de la astrología tradicional. Sin embargo, en lo mismo, ¿no? Y pues mi pasión siempre ha sido esta, el tema de la cultura. Y no nada más es de México, sino de toda América, todo el continente americano, y es muy profundo, muy bonito. Y para mí es un enfoque que estamos hablando del solsticio y del año 2026 y de lo que viene. Acá es un poco distinto, es lo que quiero compartir, el punto de vista de este pensamiento, que tiene que ver con una cosmovisión, una visión un poco más amplia, ¿no? Hay veces que platico con otros amigos o con colegas y entramos en el cómo me va a ir y cómo te va a ir a ti y cómo nos va a ir, y de un punto de vista, obviamente, de nuestra vida diaria, eh, lo que nos preocupa, nuestras obligaciones, responsabilidades, y incluso yo me incluyo. Busco una respuesta muy, muy fija. Toda espiritualidad, yo creo que uno nos acercamos porque tenemos una búsqueda, tenemos una enfermedad, algo que buscamos resolver. Y entonces este tipo de astrología, pues es algo de esto, ¿no? Algo un poco más profundo. Sí tiene que ver con la vida diaria, la vida que le pongo yo aquí mundana, pero
sí, está más orientada a un proceso más profundo personal, ¿no? De cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo es esto y al final les voy a compartir un punto de vista diferente de cómo se puede ver el año que viene, ¿no? Y cómo esta diferente tipo de astrología nos puede orientar un poco más profundo, ¿no? Justamente el día de hoy, en lo que es cada día tiene un nombre, tiene una energía en la cultura maya. Justamente la puse aquí, es la energía del jaguar y el número 13. Nada más hay 13 posibles números en esta astrología y es el número más alto, es una energía muy fuerte. ¿Estás Eh, compartiendo, Héctor, o no? Permíteme, perdón. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ¿no? Ya, ahora sí. Perdón, gracias, Lika. Sí, entonces justamente es un día muy fuerte. No sé el día de hoy cómo ha sido para ustedes, pero la energía de Jaguar y la energía del 13 juntas en todo lo que es el Xolkij o el Solking es como toda esta acumulación de 13 días simplemente suelto, como cuando una ola se va acumulando y llega a la costa y descarga toda la energía. Es algo similar. Y la energía del jaguar es una energía muy de naturaleza, muy profunda, muy de poder personal. Y el jaguar en su ecosistema nadie lo vence. Entonces es una energía de poder muy alto, muy espiritual, muy conectado con altares y espiritual. Entonces es un día muy especial para mí. Lo puse hace unos instantes porque me fijé en la fecha y dije, mira, qué coincidencia, ¿verdad? Porque para mí así es. Todo este tipo de eventos, pláticas, compartir es muy fuerte y siempre cae en algo muy similar, ¿no? Y bueno, el tema de arqueoastronomía, que está ligado a la astrología en la parte de la cultura maya y cómo esto determina la parte del solsticio, ¿no? Y esto yo lo había visto más o menos en la última plática que yo les compartí aquí, pero de estos sitios que están diseñados para precisamente observar el solsticio. Esto es en México, ¿verdad? Todas las alineaciones que tienen los edificios con volcanes, con la parte de la naturaleza también están orientados. Esta estructura era la anterior. La observación precisa y hasta a veces paranoica, creo, de los astros y la luz y el sol y cómo nos influye a nosotros. Era muy fuerte. Esto es ahí en un lugar que se llama Cholula, en Puebla, donde también es una pirámide de las más grandes, incluso más grande que la del Sol en México. También está orientada con los solsticios. No nada más México, todo lo que es la cultura maya, Guatemala, Honduras, también tienen este tipo de estructuras que permitían determinar cuándo era el solsticio, tanto de invierno como de verano, ¿sí? El famoso caracol de Chichen Itzá en la península de Yucatán, y cerquita de Cancún, también tenía una orientación especial hacia los solsticios y no nada más la estrella que es nuestro sol, sino otras estrellas, pero había toda esta cultura alrededor de cómo observo este movimiento solar. Sí, que es el tema de estas pláticas y cómo esto nos va a servir para determinar, pues, nuestro estado actual y hacia dónde vamos, cómo estamos. Sí, entonces, ¿qué es el solsticio? Voy a empezar por el solsticio. Yo le llamo Mesoamérica. Mesoamérica no nada más es esta parte de México, es todo desde casi Alaska hasta la Patagonia, es toda la parte que existió de nuestros ancestros, ¿no? Y bueno, la cultura maya en particular ha dejado mucho registro y entonces, pues para ello no nada más era una observación astronómica, no nada más ver los astros y tener un cálculo matemático que hoy en día la computadora, la tecnología,
es muy determinístico. Queremos saber la hora y el segundo exacto de cómo me va a ir, cuándo y esto. Entonces esto es diferente. Sí hay una parte determinista, pero sí hay otra parte muy no determinista, que es esto, ¿no? Entonces, solsticio se veía más que un dato astronómico en un cambio, un cambio cíclico, no es fijo, va y viene. Si veríamos al Sol muy rápido, es como una especie de péndulo, obviamente, que organiza la vida. Y esto es lo importante de la visión de Mesoamérica, ¿no? Donde los calendarios, o la cuenta de días más bien, que era la cuenta del tiempo, y el tiempo era contado por el movimiento de los astros, no servía nada más para la parte personal, sino la parte de agrícola, la parte, contaban los ciclos de insectos, contaban ciclos de otros planetas y determinaba todo ese movimiento cíclico, cómo la vida iba a ser en el año, ¿sí? Cómo íbamos a cosechar el alimento, la autoridad, los gobernantes, incluso el urbanismo, ¿no? Cómo las ciudades se planeaban en base a lo que estaba en el cielo. Entonces, por eso se llama cosmovisión. El movimiento de los astros dictaba el movimiento de la Tierra. Pero también había una parte del solsticio sagrada, ¿sí? Era la parte civil, que se le llamaba, o se le llama todavía en algunas de las comunidades, y la parte sagrada. Sí, entonces vemos que el movimiento astronómico del Sol se detiene y dicen que el Sol se separa, ¿no? Pero en realidad en la cultura maya se veía como un cambio de movimiento, ¿sí? Una vuelta a, como una especie de renacer, que esto viene también de otras culturas en la parte de la otra parte del Atlántico, que es un nacimiento del nuevo sol. Entonces había una obsesión por calcular dónde iba a estar el sol, no nada más en el día, sí, en el mes, en un periodo de meses, en un periodo de años, y así hasta millones de días contaban ellos, ¿no? Entonces, esta visión era dual, significando que no nada más veía yo de mi vida civil, sino también veía mi parte sagrada, porque el espíritu en la cultura maya está compuesta por una dualidad, ¿de acuerdo? Y entonces había un rol en los sacerdotes mayas, conocidos como ajquics, ahí en Guatemala, en el idioma quiché, sí, que son personas que trabajaban con el sol o el movimiento del sol. ¿De acuerdo? Son sacerdotes que cuentan días, literalmente cuentan días uno por uno, con un sistema matemático muy avanzado, pero diferenciaban dos aspectos, el aspecto civil y el sagrado. Como les comento, el aspecto civil es cómo ordeno la vida, cómo el sol ordena nuestra vida aquí, pero el aspecto sagrado es también, veía al sol como un ente vivo, como un ser, como una parte autoritaria, que era el Señor, el Padre Sol, le llaman en las ceremonias, que es la autoridad del tiempo, el espacio-tiempo. El sol recorre el espacio en cierto tiempo y de manera infinita, ¿no? Entonces es cuando, precisamente el solsticio de invierno, es cuando el sol cambia su rumbo, y era el más importante porque determinaba un fin de toda la parte de cosecha y del sustento del pueblo, del territorio, ¿de acuerdo? Y cómo crece, cómo nos da un sustento. Entonces es la vida en sí, ¿no? Sin embargo, también, como el hermetismo, como es arriba es abajo, ¿de acuerdo? Los sacerdotes también ven al cuerpo humano como una estructura semejante del cosmos, ¿sí? Una réplica. Entonces nosotros se ve como una especie de cruz, orientado a la parte de la salida del sol, hacia la parte del este, donde el sol se muestra, y determina una dimensión cósmica. Cuando un sanador, cuando un curandero va
con una persona que tiene una enfermedad, él sitúa estos elementos cósmicos para hacer una sanación. Es muy interesante esto, ¿no? Aquí hay un pueblo donde yo vivo a 5 minutos donde esto está bastante vivo. Lo hacen todos los días y sigue muy, muy viva la cultura, ¿no? Entonces, en este centro, el hombre se ubica como centro del universo, ¿sí? Como en astrología, ¿no? El sistema de casas topocéntrico, en unos es el cálculo se hace en la ubicación de la persona nace de una forma céntrica, ¿de acuerdo? Esto es muy similar, donde aquí hay una manifestación de toda la naturaleza en ese punto, porque uno mismo es parte de la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, esta connotación de podernos conectar en el cuerpo físico con el sol en ciertos momentos del año, en ciertos momentos del día, sí, es muy importante para no solamente la conexión con lo espiritual, sino con mi salud, con mi ubicación en mi vida en ese momento y determinar lo que se desenvuelve alrededor mío. Lo mismo como lo hace una montaña, una pirámide, estas representaciones que ellos tenían de esto. Entonces, todo lo que ellos veían era conforme a estas mediciones del Sol, sus puntos extremos, su punto medio, el cenit, todas estas posiciones, si están en un contexto espacio-tiempo, ¿sí? Donde el centro es muy importante. Y el centro es justamente una cruz. Entonces, en el horóscopo, en la astrología maya, se realiza una concepción del cuerpo, del ser, como una cruz, como la estoy dictando aquí. De hecho, esta cruz que estoy viendo aquí es la mía. Se calcula en base a mi fecha de nacimiento y se hace una cruz, es la cruz del destino, la cruz maya. Tiene todo un significado esto, pero es una manera de podernos ver como una estructura en 4 rumbos, como las pirámides, como las estructuras grabadas en piedra que les mostraba, donde el movimiento del sol influye en nuestra energía personal y por lo tanto en nuestro destino y de dónde venimos y cómo nos ayudamos, poder de la mano izquierda, poder de la mano derecha. Entonces, todo este conjunto de energías, la que está acá arriba es la energía de concepción, la energía de destino, la energía femenina de las mujeres, de la parte emocional, la parte derecha es la parte más racional, más masculina, y el centro soy yo, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que conforma mi energía. ¿De acuerdo? Y entonces podemos hacer un horóscopo. ¿Es más complejo esto? Significa que es toda una teoría de cómo se llega aquí, ¿no? Pero básicamente se trata de 13 números y 20 signos. 20 signos corresponde a un día, porque el inicio del tiempo es cuando sale el sol hasta que sale el otro sol. Ese es un día, un kin. Y entonces la mezcla de estos 20 signos se repiten infinitamente con una combinación de 13 números, porque hay una creencia de 13 cielos y en el inframundo y hay toda una mitología detrás de esto, que si lo ponemos en movimiento, conforme va pasando el tiempo o se van moviendo los astros, se hace como una especie de movimiento de serpiente, como lo estoy mostrando aquí. Estos son los nombres de los días o signos y estos son los números que se repiten. Entonces podemos ver en esto solamente es un ejemplo visual de un movimiento como de serpiente, que es así como ondulado de la energía y que es cíclica. Y esto ya lo sabemos de la astrología tradicional y clásica. Los tránsitos, cada cuánto transita Saturno, vuelve a su mismo punto, la luna igual, todos los astros, y no es lineal. Hay veces, y mucha gente pues me refuta, ¿no? Pero me dice, pues, ¿cómo es que el 2026 es igual que el 2025? No puede ser, ¿no? Y hay ciclos.
Hay una repetición de patrones que en la parte humana se manifiesta como un patrón habitual, ¿sí? Inconsciente. Y podemos meternos a la parte psicológica, donde esto viene de nuestra infancia, etcétera, donde tenemos una repetición de maneras de comportarnos y de ser, ¿no? Entonces, esto es precisamente entender de manera más profunda, sin un atributo del yo, que me identifico con mis problemas y con que soy Héctor y que soy astrólogo y que estoy en una conferencia y que soy hijo porque mi mamá, que soy ¿no? Tengo una identificación muy fuerte con algo que no es necesariamente mi esencia. Hay algo más que soy yo. Sí, entonces la astrología maya, toda la parte que se refleja en los monumentos, está aquí adentro, en el ser. Y esta es la energía espiritual, básicamente dictado por un día de nacimiento, porque esa energía que es solar, lunar, es una combinación, por eso 13-20, está combinada en el ser humano. 13-20 si lo multiplica uno, son 260 días. Es el calendario más común que se conoce, llamado Tzolk'in. Entonces yo puedo nacer en uno de esos 260 días. Sí, en el calendario gregoriano son 365. Entonces 260 y digamos que empieza otra vez la cuenta de 260. No es un año, es un ciclo. Y 260 días son aproximadamente 9 meses, que es el periodo de gestación humana. ¿Sí? Y es muy importante porque nuestros ciclos funcionan en la parte de crecimiento y de devolución y desarrollo humano, que en la cultura maya se determina por este ciclo natural, ¿sí? La gestación humana, desde el momento de concepción, de la fecundación, hasta el nacimiento, 200, son un poco más de 9 meses, ¿de acuerdo? Entonces, el sol y la luna determinan este ritmo y por lo tanto podemos calcular la energía personal. Y que esta energía personal, así como la rueda del zodiaco, que si la movemos en progresiones, empieza a dar una espiral, empieza a dar vuelta. Así estamos viendo el movimiento de serpiente aquí, con esta combinación de energías. ¿De acuerdo? Entonces podemos determinar en, en un periodo de tiempo cuándo mi energía de gestación se va a volver su ciclo. ¿De acuerdo? En base al sol y la luna. Entonces son días donde, como mi cumpleaños, donde vuelvo a nacer, como en el solsticio. ¿De acuerdo? Los solsticios donde uno nace y empieza a hacer algo, termina, empiezo de nuevo, voy de regreso. Es exactamente igual, es como una especie de camino cíclico que puede ser recorrido conscientemente. Si el hecho de entender la energía profunda, estamos hablando de lo personal, podemos nosotros entender en qué momento, en qué etapa de desarrollo espiritual o evolución personal más profunda estamos en nuestra vida. Esto es muy, muy importante, ¿no? Hay muchas maneras de verlo. Los primeros 25 años, luego los 52. Hay mucho en el horóscopo que se hace, ¿no? Entonces hay una especie de camino de interrelación entre todas estas energías, ¿de acuerdo? Que pueden determinar un momento especial y si nos ponemos en contacto con estos días, porque esto se traduce aquí en días, en un mes, 9 días particularmente, sí, alrededor de esta fecha de mi energía central, hacer esto repetitiva, cíclicamente, a través de unos años, me pongo más en contacto con esta esencia. Sí, es como una especie de práctica donde yo estoy meditando en ciertas cosas que me están ayudando, orientando a mi espíritu o a mi destino. ¿De acuerdo? Entonces, a veces yo digo, híjole, hablar del siguiente año, de la predicción astrológica, yo tengo algunos amigos que son monjes tibetanos y me dicen, yo ya no hago astrología, porque las personas me reclaman. Me les dije una cosa y dicen que no se dio y se enojan y ya no me vuelven a ver, ¿no? Y creo que como astrólogos nos pasa eso, que
nos buscan por orientación y decimos una cosa y salió otra, ¿no? Pues me dijiste que me iba a ir bien y me fue re mal, o viceversa, ¿no? Y es más profundo. El detalle aquí es que como es cíclico, y hay varios ciclos, como capas, ¿sí? Tú puedes consultar una revolución solar y sale todo muy bien. Pero te va a ir muy bien en el año. No, perfecto el 2026. Pero hay una progresión secundaria de 29 años. Hay un ciclo de Saturno también de 29 años que tienen que ver, o de Júpiter de 12 años, al mismo tiempo. Entonces, hay que empalmarlos. Hay que hacer una interpretación de esto. Acá es lo mismo, ¿no? Es cómo podemos nosotros entender estos ciclos para poder tener una visibilidad un poco hacia un futuro. Ahora, estos 260 días, ¿sí? Estos 260 días se agrupan en trecenas. Este bloque de movimiento del Sol y de la Luna, ¿sí? Son semanas, digámoslo así, de 13 días, en bloques de 20, ¿de acuerdo? Entonces, podemos dividir el año en estos bloques de tiempo. En la astrología china, eh, parte de la tibetana, es muy parecido porque se usan bloques de tiempo, ¿de acuerdo? No es que hay una posición de un planeta y te esté diciendo algo que te tenga que decir para una actividad o algo que venga, ¿no? Simplemente es un bloque de tiempo. Justamente un año, cuando termina y comienza el otro, no es inmediato, no es 31 de diciembre, 11:59 y luego pasa el segundo y ya es el otro año. No, hay un bloque de 5 días entre años que se llama, es un año de 5 días, que se llama año de encaje, el Guayar. Entonces, viene un año que son 360 días, más 5, 365 días, y entra el otro año. Entonces, en la cultura maya había un tiempo de ajuste, de cambio entre un año y otro. No era nada más, ya lo hice, ¿no? Entonces, el solsticio tiene mucho que ver con esto, porque hay un cambio, hay un movimiento. Es decir, yo tengo eh, un trabajo en mi vida que está dando y es un movimiento, digamos, de verano a invierno. Llega el invierno y hay un cambio. Entonces mi trabajo cambia. A lo mejor me va bien, a lo mejor me va mal, a lo mejor no pasa nada, pero hay una especie de cambio. Ya no puede seguir igual. ¿De acuerdo? Así son los ciclos planetarios. Entonces, estos bloques de tiempo son muy importantes porque no es inmediato. Hay un proceso interno que debe suceder para que ese cambio se manifieste. Entonces, lo que yo hice aquí, son cosas que he estado yo trabajando para ver cómo tomar esta información de la cultura, porque son la manera en que ellos ven los días y que tiene mucho significado de la cosmovisión y cómo meterlo a una vida diaria, ¿de acuerdo? Y en fechas del calendario gregoriano, porque eso es lo difícil. Aquí estoy poniendo fechas mayas, uno Ahau, uno Ix, uno Imix, por ejemplo, hoy es 13 Ish, así se llaman las fechas, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que inicie una trecena, el día uno, el día primero de esa trecena, hay un signo que es este. Este es el día, el número de día, y este es el signo. Uno Lamat, uno Imix, uno Ish, uno Manik, uno Ahau. Entonces, podemos hacer un cálculo para determinar cuándo empieza la primer trecena del año gregoriano. Este es el cálculo que yo hice. Aquí está. 10 de enero del 2026. Empieza la primer trecena que se llama Lamat. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí estoy poniendo todas las fechas de todos los 365 días del calendario gregoriano para ver cómo esos bloques de tiempo nos van a llegar los ciclos del Sol y la Luna hacia nuestra energía del año.
¿de acuerdo? Y este significado es algo que yo he estado trabajando para ver si es posible unir con nuestra vida diaria. ¿Cómo puedo yo determinar una energía del sol maya si la puedo utilizar para mi actividad que tengo el día de hoy, sea quien sea, si soy consultor de tecnología, si soy financiero, si soy ama de casa? ¿Cómo puedo yo utilizar esta energía en el día? Porque somos dualidad, somos lo civil y somos lo sagrado. Hay veces que tenemos tanto que hacer, tanto preocupación, tanto meta, tantas cosas que lograr, que la parte sagrada hay veces que se queda eh, pues en pausa hasta que nos llega algo como esta búsqueda de espiritualidad, porque nos enfermamos, porque ya fue mucho el trabajo, porque me dio una crisis, porque ya necesito algo. Eso significó que hubo un desbalance. Estuvimos demasiado ligados al mundo material y del parte espiritual quizá no tanto. Esta es la parte sagrada, realmente. Entonces, ¿cómo poner la mat? Así empezaría el año. Pues si hablamos de astrología, sí, entonces empezamos a hablar de signos del zodiaco y de los planetas y cómo va a ir el mes enero y etcétera, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo, pero la energía es diferente. La energía de un bloque de 13 días, ¿cómo nos podemos orientar? Entonces yo lo que hice fue la mat, por ejemplo, significa estrella, significa conejo, significa abundancia, significa el planeta Venus. No piensen astrológicamente, simplemente la estrella Venus. Así le llamaban la estrella Venus. Este es un signo que cuando siembran se hace como una especie de estrellita con una herramienta que abre la tierra para poner la semilla. Eso es la mata. Entonces yo cuando hablo con las personas del horóscopo maya, digo, pues yo cómo yo la mat. O sea, eso que tiene que ver conmigo, ¿no? Pues, ¿cómo traducir esa energía a algo mundano, como le llamo yo? Es difícil. Entonces, estos sus significados que yo puse los he estado pues platicando con los sacerdotes, hablando con otros, hay bibliografía, donde tratamos de ver cómo esta energía nos puede influenciar en nuestra vida diaria. Nuestro, parte de nuestra existencia tiene que ver con el subconsciente. Creemos que estamos conscientes de todo lo que hacemos. Sin embargo, ni siquiera sé cómo está latiendo mi corazón ahorita. Entonces hay mucho que no estamos conscientes, mucho. Entonces, la parte del subconsciente, ¿cómo se despierta? ¿Cómo podemos utilizarla? Porque me impulsa a hacer lo que estoy haciendo en este momento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por condiciones pasadas. ¿Sí? Si yo tengo algún trauma, si yo tengo alguna experiencia de vida, esto está en el subconsciente y de alguna manera me está impulsando. Es como cuando te pegan, ¿no? Te pegan de repente así alguien desconocido. Tú reaccionas inmediatamente de una manera. Puedes reaccionar muy efusivamente, muy enojado, o te puede dar mucho miedo, ¿sí? Es una reacción, está condicionado. Esa es una manera de ver el subconsciente, donde pues simplemente reaccionas y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo es esa parte, esta conexión? ¿Cómo nos podemos orientar en bloques de tiempo a través del año en nuestra vida diaria? Que pueden verlo con la parte subconsciente, pueden verlo como su ser superior, pueden verlo como su conciencia, supraconciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura maya observó esto por miles de años. Esto no es de 100 años, miles de años. Algo tenían de sabiduría de la observación de la naturaleza que determinaron que esa energía de la mat va a suceder en este periodo de enero. Entonces va a haber una influencia cósmica, solar, lunar, en nosotros, ¿no? En nuestras vidas. Y ahora estamos activos en la vida. Entonces, si vemos este panorama, ¿qué podemos ver aquí? Yo les puse aquí, obviamente hay 10 días antes, donde ya hay una trecena, pero entonces dije, bueno, voy a empezar por la primera trecena del año a ver cuándo cae. Cae el 10 de enero,
y cae en una energía la mat. Entonces, si yo veo la mat, yo digo, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque la mat, como les dije, es abundancia, es fertilidad, el conejo, ¿sí? Pero la abundancia genera competencia o lucha, ¿sí? Cuando no hay abundancia, también hay retos, ¿de acuerdo? Entonces, la energía del año empezando, si ustedes se fijan aquí, 10 de enero, luego el 23 de enero y luego ya en febrero, tiene que ver con la Mat y Mix Ish. Estos tres signos, si se fijan, si ustedes leen esto, competencia, lucha, reto, confrontación, riesgo crea conflicto, rompe rutina, autodestructivo, emociones, impulsos creativos, necesidad de proteger a otros, dificultad de comunicación. Entonces, este enero, en la onda serpentina de energía solar lunar, te está diciendo que es un poquito disruptiva. Sí, sí, la mata es abundancia, pero también la abundancia trae ciertas condiciones alrededor, ¿no? Riesgos, competencia, lucha. Entonces parece ser que enero va a estar muy movido, según estos cálculos, ¿no? Según los bloques de tiempo. Después de enero, en febrero, se fijan aquí, empieza la dualidad entre la libertad y la seguridad, explorar la parte desconocida, el romanticismo, ¿sí? Arte, vida pública, idealización, automejora constante, conseguir objetivos, cambia, la energía está cambiando como una serpiente. Aquí ya es una energía más orientada a como una especie de apertura, de exploración, de mejora, ¿sí? Después cambia comunidad, sacrificar tiempo para otros, tradición, dependencia de otros. Influye en las necesidades sociales conflictivas, complacer a otros, resentimiento, porque tengo que complacer a otros, lugares remotos. Entonces, hay otra energía. Si se fijan, son bloques más o menos de tres que están haciendo cambios durante el año. Voy a pasar esto un poco rápido. Perdón, ahí está. Porque aquí, en noviembre, si se fijan, pasaron 9 meses. Desde enero, desde la primera trecena hasta la trecena que se repite otra vez, uno la mat, pasan 9 meses. Es un periodo de gestación del año que sí encaja con los primeros 9 meses del 2026. Esta energía pudo haberse cambiado más hacia adentro, es decir, pudimos empezar con otra trecena. Sin embargo, es esta es la que está marcando el ritmo, la mat, ¿de acuerdo? Entonces, y termina el año acá, no termina con una trecena que se llama Kawak. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto, no? El Amat. El Amat realmente es una energía que crea abundancia, ¿sí? Es decir, si yo como persona tengo cualquier talento, cualquier vocación, cualquier talento, si lo uso, ya sea para mí o para otros o inconscientemente, va a producir, va a ver. Es decir, si lo ponemos en términos de una persona, si la persona nace en una energía Lamat, siempre va a tener la persona. Sí, aunque no, aunque aparentemente en el mundo civil no tenga dinero o le tenga carencias, esto siempre va a tener comida, siempre va a tener un hogar, siempre va a haber algo alrededor de la persona, siempre. Sí, es como una especie de suerte. Se puede manifestar como muchos hijos por la fertilidad, como mucho dinero, como muchas cosas materiales, como mucha sabiduría, conciencia, todo esto es abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, fuera de esto, hay mucho, mucho en el inicio del año, del periodo de gestación humano en el 2026 de la energía Lamat. Esto es algo positivo porque estamos hablando de la parte del destino espiritual. Esto es importante entender, que nos podemos dejar ir por dinero. Ah, Héctor dijo que el año empieza con abundancia y con dinero.
Puede que sí, puede que no. Es decir, cómo se va a manifestar la abundancia va a ser importante identificar en lo personal y en lo colectivo. ¿De acuerdo? Entonces, mm, cada bloque de tiempo construye al otro, ¿sí? La MAT va a construir sobre el siguiente que es image y el siguiente que es X, ¿de acuerdo? Entonces, la MAT es esta energía de abundancia y mix es una energía muy emocional. Es agua, es el mundo, es muy neptuniano, muy Piscis, muy profundo, muy oscuro, muy secreto, pero tiene mucho que ver con la psique, con los sueños, con la sensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué va a pasar cuando tú estás en esta, en este estado? ¿Sí? Hay impulsos, puede haber impulsos creativos, puede haber algo que te surja de algo que no es lógico, ¿de acuerdo? Mm, Sobreprotección, querer yo incluirme a otros porque yo les puedo proveer algo de seguridad o de protección en general, ¿sí? Pero también puede causar un problema porque estoy muy desconectado de la realidad y de lo racional y del objetivo, muy subjetivo, ¿no? ¿De acuerdo? Y por último está X, que es la energía del día de hoy. Entonces, aunque es una energía muy fuerte, muy de espiritualidad, realmente tengo una dificultad de autocontrol, porque sentirse con muchísima fuerza, muchísima energía y poder pudiera ser difícil para una persona, ¿sí? También tiene que ver con muchos acontecimientos de vida o muerte, de personas cercanas que se van o que tienen experiencias de transformación bastante intensas, ¿sí? Y yo soy el todo, yo soy el poder, entonces no tengo nada que hacer, no tengo responsabilidades, ¿de acuerdo? Pues esta es energía, esta es una energía en general. No tiene que ver con una cualidad de día a día, sino es algo que de repente, como un estado de ánimo que se manifiesta en uno mismo, ¿no? Entonces, si yo veo esto, yo puedo tener un periodo de reflexión y decir, ¿cómo vengo del 2025? Sí, he querido mucha abundancia porque una construye de la otra. La energía que viene, cuando yo me estoy viendo un amanecer, sí, la noche pudo haber estado muy fría y de repente sale el sol y empieza a ser muy cálido, entonces ya se viene, ya lo empiezo yo a notar cuando el sol va naciendo. Entonces, esta energía que empieza el año, que tiene que ver con abundancia, con todo esto que les estoy comentando, ¿cómo viene uno preparado en el 2025? Estoy queriendo mucha abundancia, estoy trayendo mucha abundancia. ¿Cómo lo estoy manifestando? ¿Cómo se me está manifestando en la parte quizá del psique? ¿De acuerdo? Entonces es cómo me conecto a un nivel más profundo de mi ser con esta energía. Cuando uno va con un sacerdote maya, lo que hace es un diálogo de cómo estás, cómo está tu corazón, ¿sí? ¿Cómo está tu espíritu? Y el sacerdote, luego lo ves, cuando una persona llega muy triste contigo, cuando es un amigo que tienes una buena conexión, puedes notar, ni siquiera tienes que platicarlo, puedes sensibilizar, pero hay una conexión. Puede que ni siquiera lo puedas notar con un desconocido, pero sí lo notas con tu pareja o con alguien que quieres, un ser querido, ¿de acuerdo? Pero si se hace más universal esto, si este sentir, si esta sensibilidad se amplía, entonces podemos determinar mi sensibilidad hacia la parte de la abundancia y cómo esto me puede traer una consecuencia emocional en el año y cómo puede darme un falso sentir de poder y un difícil autocontrol de mí. Imagínense escenarios. Cuando yo hago una consulta astrológica, esto es ya muy mío, yo no digo nada, realmente soy muy abstracto, soy muy agua, soy muy escorpio y no soy muy objetivo. Entonces, trato de ser lo objetivo, obviamente, si me preguntan algo, pero lo dejo mucho a decir, bueno, yo pongo posibilidades, porque va a haber una resonancia con la persona, ¿sí? Y la persona, ¿cómo viene? Que muchas personas vienen y me dicen, cuando yo daba terapias,
Me decía, es que me duele la espalda, me duele aquí arriba. Y en realidad el problema era una pantorrilla. Pero no me des ahí, me des aquí, en la espalda. Entonces, cada persona te va a decir un aspecto, ¿no? Pero en realidad la situación está en otro. Entonces, es muy importante ver cómo interactuamos con esta energía. Cómo no nada más interactuamos con un año, eh, pues sí, con, hay mucha esperanza, hay mucha también fuerza de voy a hacer un emprendimiento, etcétera. Pero cómo conecto con esta otra parte un poquito más interna. En la cultura maya nos decían que el sol determinaba el siguiente día cómo iba a ser. En este caso estamos hablando del solsticio y de los bloques de tiempo que se desencadenan a partir de ese solsticio. Entonces, estas son cómo yo me voy a orientar a una energía de abundancia. Fíjense, el año empieza con abundancia, ¿sí? Dice, vida no rutinaria, puede ser autodestructivo. Entonces, ¿cómo me conecto con esto a un nivel más profundo? A veces no tenemos tiempo, andamos muy deprisa. Entonces, sí es importante tomarse tiempo a esto, ¿no? ¿Cómo me pongo en contacto con esta parte de energía? Entonces, esto, pues son temas muy reflexivos, muy filosóficos quizá, pero realmente tienen una profundidad cuando me aterrizo. La espiritualidad, les mencioné, se acerca a uno hasta que tiene una necesidad, donde ya necesito algo que lo material ya no me dio, donde ya la lógica ya no me dio. Estoy tratando de entender y no me da. Entonces, esto es un horóscopo, una visión del sol y del solsticio, del movimiento del sol, en cómo podemos nosotros ponernos en contacto poco más profundo. No necesitas realmente una práctica de meditación o algo, simplemente pues una conciencia, una herramienta que te permita decir, bueno, hay bloques de tiempos donde yo voy a quizá atravesar una etapa que me va a poner en contacto con cómo yo soy de abundante. Cómo después esto me va a llevar a un momento de alta confusión por la parte emocional. Si soy muy mental, las emociones de repente confunden, ¿sí? La locura está asociada con este signo Mish. Entonces, por ejemplo, a finales de mes podemos experimentar una locura en el mundo. Esto es mundial. Esto es parejo, es una cosmovisión. Así como los monumentos reflejan el cosmos y el monumento refleja el cuerpo, así el año. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar esto como una visión que viene? Porque ya veo los ciclos venir, similar a la astrología tradicional, pero en el contexto un poquito más profundo de cómo mi psique, mi psicología, mi subconsciente va a enfrentar ese tipo de cosas. Esto es lo que se ve para la parte del que viene en el año, ¿de acuerdo? Entonces es esto, aquí. Ahora, este periodo se vuelve a repetir en septiembre. Aquí está, finales de septiembre, y continúa. Igual, Imish, Ix, Manik, Ahau, Ben. Sí, hay una secuencia, hay un orden cósmico. Entender esto es muy fácil. Es decir, porque puedo saber la secuencia de 20 energías, cómo van en espiral. No necesito saber cuándo se repiten, cuándo inicia y cuándo termina. Porque estamos iniciando con la MAT. Se repite de nuevo en septiembre, es decir, tenemos en el año dos periodos de abundancia, fíjense. Hay veces que no se presenta, la MAT se presenta solamente una vez en el calendario gregoriano en alguno de los meses. Aquí se presenta dos veces, en enero y en septiembre. Esto es importante, ¿sí? Y luego termina la última trecena, que no alcanza a terminar el año, es una energía que se llama Kawak. Entonces, la siguiente, los voy a poner aquí, esta es la energía de Kawak. En el 2027, la primer trecena del año va a ser esta, EP o E. Es el camino sagrado, va a ser un año muy espiritual, va a ser un año de iniciar camino, de mucho viaje, de aprendizaje, muy sagitariano, digámoslo así. Sí, este es más venusino, más tauro, más si quiero hacer una analogía con astrología tradicional,
de mucha abundancia, porque así empieza el año. Hay otros factores, como los otros ciclos astrológicos, ¿no? Que se pueden ver con diferentes contextos de esto, pero eh, tenemos un periodo de 9 meses a partir de enero, curiosamente, inicio del año, de gestar la mat, de hacer una gestación de abundancia en la vida. Y yo creo que este es el mensaje importante de la parte, viéndolo como un enfoque del año, en bloques de tiempo. Empezamos con un bloque de abundancia y va a haber una oportunidad en septiembre de volver a retomarlo. Es un ciclo. Y cómo iniciamos el ciclo y cómo progresas así. Lo pueden ver como progresión, sí, emocional, poder, libertad. eh, pues aquí es el romanticismo, ¿sí? Aquí es una especie de autosuperación. Aquí es más comunidad, más no yo, sino el resto. Cómo coopero, cómo hago, ¿sí? Todo este tiempo. Me meto más en la parte social en el año, ¿sí? Aquí ya empiezo a ver un proceso. Chictán, Etznav y Chuen es cómo yo me hago frente a mis retos personales, a mis logros, a todo lo que yo quiero, de una manera más directa con el mundo, uno a uno, uno a muchos, ¿sí? Frente a conflictos, experiencias transformadoras, voy a ir más para allá, ¿sí? Y esto se va a ver de muchos aspectos, ¿no? Pero de manera muy general. Necesidad de reconocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el año que empieza con abundancia, que debería empezar con un tema relacionado a cómo yo o cómo me generan o cómo es la abundancia alrededor de mí y que tiene que ver con todo esto que está aquí, se va a ir evolucionando en el año? Así empieza el año y vuelve en su punto otra vez en septiembre. ¿De acuerdo? Esto definitivamente, y este es el objetivo, hacer un mapeo con la astrología tradicional. ¿Cómo tomo esto y empalmo los ciclos planetarios? Va a ser muy importante esto. Esto es, creo que lo más importante. Ahora, les quiero dejar aquí como gol comercial, ¿verdad? Esta es mi página. Aquí hay, yo, en cuanto entran a la página, casajaguar.mx, hay un menú que dice asistentes de inteligencia artificial. Si le dan ahí, tengo dos asistentes, el de la astrología tradicional, pero ahorita lo que quiero ver es este, el del horóscopo. Ustedes entran aquí, me pueden decir, ¿qué es el horóscopo maya? Y les va a contestar, ah, pues mira, así, 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 ¿no? Pero también pueden decirle, calcula mi fecha maya y mi cruz del destino y la trecena y todo esto y se los va a contestar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calcula mi fecha maya. Nací el 31 de octubre de 1970 y va a pensar, tenga paciencia, esto tarda un poquito. Y entonces, mira, tú eres 4 Lamat, tu Lamat significa esto, etcétera. Entonces, aquí está abierto, lo pueden utilizar. Creo que les va a complementar lo de la plática para dudas. Es muy básico, pero esto es todo el conocimiento que yo tengo, lo puse aquí para que ustedes lo puedan consultar. ¿Sí? No sustituye el humano, es simplemente una consulta de información. No más que sabe cómo ponértelo bonito, el que le piensa, ¿no? Pero ese pensar es simplemente la información que está ahí, ¿de acuerdo? Pues por si quieren ustedes ahondar un poco en este tema que les estoy presentando yo aquí, que es una trecena, dudas que tengan de esto, ahí la pueden también consultar del horóscopo. Todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Pero quería yo presentarles esto por el tema de cómo nos viene el año. Pues según toda esta tradición, lo de la arqueoastronomía es porque ese es el fundamento de la observación del sol, ¿de acuerdo? Y entonces, pues
Yo sí creo mucho en esto, me ha hecho mucho sentido a mí en mi vida, poco a poco, es tardado, es un proceso, pero uno va acercándose a estas técnicas, a estos conocimientos, y empieza uno a tener un contacto orientado, no lógicamente, sino me lo está diciendo el sol y la luna, y es una cultura ancestral. O sea, bueno, si la cultura dice que este año viene orientado a esta energía de abundancia, déjame adentro, déjame ver cómo me va. Y sí, por supuesto, todas las otras herramientas alrededor de esto van a complementarlo. Entonces, básicamente, pues es eso. ¿Cuál es el marcador social para ti en este año que viene con esto de la abundancia? Sí, que el solsticio realmente nos dice, ¿cómo vas a cambiar? Ya venías con un tren de movimiento, no se detuvo, simplemente está cambiando de rumbo. ¿Cómo está cambiando de rumbo? Parece ser que la parte de la mat, de la estrella de la noche, de Venus, ¿sí? De la semilla. Venus, la mat, es semilla. Semilla es crecimiento, es fruto, es maduración, es desarrollo, es abundancia. Entonces es semilla, ¿de acuerdo? Y es la estrella guía, es el jaguar negro, ¿no? Es la estrella de la noche, Ekbalam. Entonces, bueno, pues esto es corto, lo que les quería yo compartir. Realmente les agradezco mucho el tiempo. Espero que esto les haya gustado. A veces es un poco confuso, vago a lo mejor, pero pues ese es el mensaje. Cómo conectamos con esta parte más profunda y espiritual. Nos hace mucha falta y es responsabilidad personal. Y hay mucha herramienta para hacerlo y está en astrología también. Entonces, pues preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, Lika. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la ponencia de lo más completa. La verdad que es un tema nuevo para mí. Pienso que estoy así mirando desde una pequeña superficie, pero con la ayuda de la página que nos has dicho que podemos entrar y podemos pedir información, yo creo que vamos a comprender un poquito más la astrología maya. Y evaluando un poco todas las ponencias de hoy día, hay varias cosas que creo que podemos llegar a concluir en general, ¿no? Primero, que el próximo año es un año de inicios, ¿no? Por ser el arcano 1 o el arcano 10, que lo hemos visto, tanto lo mencionó Walter Anliker como Mario Torrealba, que es el numerólogo. También Patricia Molina habló que este año era un año de cierres, ¿no? Entonces, un año de cierres y luego es un año de inicio. Pero también vemos que hay gran cantidad de planetas que están pasando a signos masculinos. Por lo tanto, es un año también de actividad y de energía, como dicen, yin, ¿no? Entonces, también tiene que ver con iniciaciones, con nuevos proyectos, con creaciones. Incluso en la ponencia de Mónica Correa habló que había un triángulo había un sextil cósmico entre los dos planetas que están en aire, ¿no? Que es Plutón y Urano, con un punto medio que estaba en fuego, ¿no? Que era, el punto medio era Saturno. Entonces, hablaba también de la creación de algo nuevo con ideas, pero también con el elemento fuego como acción. Y tú también nos has hablado de que este año también es un año de crear nuevas cosas, de que van a haber nuevos desafíos, que hay que poner nosotros nuestras propias intenciones, ¿no? Entonces, resumiendo, yo creo que el año 2026 va a ser un buen año en general, ¿no? Pero también es un año que está motivando a cada uno a actuar de acuerdo a su propia realidad, ¿no? Darnos cuenta de cuáles son nuestras verdaderas metas o cuáles son nuestras verdaderas acciones, lo que nos va a ayudar a avanzar
y ponernos a trabajar, ¿no? Ponernos en marcha. Incluso también la conferencia de Adarrut también tuvo que ver con este rompimiento de patrones, ¿no? Y de liberación de Lilith, que también es un poco liberarte pues de los moldes del pasado y empezar algo, ¿no? Con una sanación, con alguna iniciativa positiva, ¿no? Entonces, en resumiendo, la verdad que siento que todos de alguna manera estamos contribuyendo a dar un mensaje interesante, un mensaje global a todos, ¿no? Y poder enriquecernos, compartir, disfrutar de este espacio, conversar en la tranquilidad de la paz, de la armonía, de la comprensión, ¿no? Que es un poco lo que todos buscamos, ¿no? Tener un momento de verdaderamente de comunicarnos de alma a alma, ¿no? Y compartir nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestros deseos. Así que bueno, te agradezco muchísimo por tu conferencia, siempre tú tan minucioso, tan dedicado, tan preciso en todas las cosas, ¿no? Y bueno, es un tema que debemos investigar un poco más, ¿no? Los que no estamos al tanto de la astrología maya, pero igual nos encanta, ¿no? No Muchas sé si gracias. alguien quiere despedirse de ti, saludarte. Ahí veo muchas caras conocidas. Está Charlie, José Luis, Sí, hola, hola, Alicia. hola. Muy interesante. Y me ha Es- encantado, Héctor, te felicito de verdad. Es maravilloso el trabajo titánico que haces, sobre todo de una cultura que desapareció y que le has encontrado valor a la herencia que nos dejaron estos personajes ancestros de la cultura mexicana. Entonces, te felicito, de verdad me ha encantado y mira que como que se me ha antojado. Muchas gracias. Gracias, gracias por los Bueno, comentarios. Es año semilla, como dices, Lica. sí, Año semilla, entonces significó que el fruto año de ya plantar. fue. Ya Ya fue, fue el claro. fruto, ya dio, ahora hay que iniciarse, exactamente, Hay que justamente es iniciar. eso. Y la semilla es el corazón, es nuestro, yo pienso mucho en eso ahorita, hay mucha competencia, hay mucha dificultad para salir adelante, creo. Y la verdad, salir adelante para mí ha sido, pues, escucharme, es muy difícil, pero la semilla, el, el- 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 la semilla, si ves, puede estar almacenada mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero con un poco de sol, con un poquito de agua, tierra, esos elementos, los elementos básicos, da vida. O sea, una semillita crece en un árbol gigante, da mucho fruta, da mucha abundancia. Parece ser que así es el año, y así es uno mismo, ¿no? Entonces, pues, y de lo maya, claro, es difícil. Gracias por la apertura del tema, y sé que se aleja un poco de la tradición, pero es simplemente una apertura. No hay que entender muchas cosas, simplemente es abrir un poco el corazón, la mente y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer semilla? Y no nada más para mí, para mis seres queridos y para todos, y desearlo, que dé fruto y que haya, ¿no? Así es el árbol, simplemente da fruto, ¿no? No lo da para los que tengamos, nomás para alcanzar el fruto Claro. y girarlo. Entonces, Tomarlo. así, ese enfoque espiritual creo que es muy importante, ¿no? Hay veces queremos abundancia, pero no la damos. La confianza, ¿no? Y esto, pues es que, ¿cómo se me van a robar? Pues sí, pero no estamos dando confianza. Pero bueno, muchas gracias, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que han participado. Vamos a subir los videos al YouTube. Y cualquier cosa pueden seguir preguntando dentro del mismo video. Hay opción para seguir preguntando después de verlo. Y bueno, nos vemos en el próximo año, en el próximo evento. Ya estaremos avisándoles a todos. Un abrazo, gusto de verlos, un cariño grande. Feliz Muchas año, gracias felices y feliz fiestas. año.